Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, realizó su esperada gira por Oriente Medio. Visitó primero Israel y luego Arabia Saudita, como estaba previsto. Obviamente, el objetivo fundamental de Biden era la reunión con el príncipe Salman. Tenía como objetivo principal convencer a ese país de que incrementara el bombeo de petróleo para estabilizar el mercado mundial. Pero no se podía hacer una visita a Arabia Saudita sin, por lo menos, disimular un interés por el tema de los palestinos, porque ese siempre es un tema ahí en la agenda de esa región y es algo de interés de los países árabes. Por tanto, había que también pasarle la mano a un aliado importante, Israel, que es la prioridad también de Estados Unidos, porque sin Israel es difícil tomar una decisión en Oriente Medio. Pero el tema palestino no era realmente un punto prioritario para Biden. Y lo dejó claro, lo dijo, las condiciones no están maduras para una discusión del tema de la creación del Estado palestino. Hace mucho tiempo que eso se decidió en Naciones Unidas, la creación de dos estados, uno árabe, otro judío. Se creó el Estado judío, los ingleses facilitaron eso, pero el palestino se pospuso hasta el día de hoy. Eso no se ha podido lograr. Estados Unidos ha asumido la defensa del derecho de los palestinos a tener su propio territorio y manejar sus propios asuntos. Sin embargo, esta es una cuestión que no, reitero, es de la prioridad, y el mensaje de Biden fue que las condiciones no estaban maduras para eso. Lógicamente, desde el punto de vista de Estados Unidos, ciertamente no hay las condiciones para eso, porque lo que se necesita en el marco de la situación que se está viviendo hoy, de los intereses de Estados Unidos, lo importante es garantizar la unidad con Israel, esa alianza que viene desde hace muchísimo tiempo, y ver entonces cómo se pudiera también conseguir esos objetivos con Arabia Saudita que ya mencioné. Bueno, pues el presidente Biden consiguió parcialmente sus objetivos. Logró enlazar por la vía aérea a Israel y Arabia Saudita. Ese es un paso más en dirección a la distensión en las relaciones entre estos países, la normalización de las relaciones, que fue algo que comenzó a trabajar la administración de Donald Trump. Recuerden ustedes los acuerdos de Abraham, que incluía el apoyo, la normalización, mejor dicho, de las relaciones entre varios países árabes e Israel. Y esto con Irán en la mira, porque, como hemos dicho en otros programas, resultado de la invasión de Estados Unidos en Irak, resultado de los acontecimientos en Yemen, Irán, y además de eso, el conflicto en Siria y su final a favor de Bashar al-Assad, todo eso ha hecho a Irán más influyente, más poderoso. Influye en Siria, influye en Irak, porque los iraquíes chiitas, igual que los iraníes, terminaron buscando un acercamiento con este país, y también tiene influencia en los grupos alzados en armas en Yemen, que controlan
una parte importante del territorio. Por tanto, hoy Irán es más poderoso que antes de la invasión. Y eso ha provocado un cambio en la actitud de los países árabes, que al margen del conflicto palestino han decidido, algunos de ellos, procurar un acercamiento con Israel, con el objetivo de contener a Irán. Estados Unidos, frente a esa situación, optó en el gobierno de Barack Obama por un entendimiento con Irán para evitar que desarrollara armas nucleares. De ahí el acuerdo de los 5 países del Consejo de Seguridad más Alemania con Irán para un programa de inspección de su industria atómica para controlar el enriquecimiento de uranio y asegurarse de que no se utilice el átomo para objetivos militares. Ese acuerdo lo denunció Donald Trump y entonces ahora lo retoma Joe Biden, pero llega a la región con un discurso anti-iraní porque se trata de una preocupación Irán tanto para israelíes como para esos países árabes históricamente aliados de Estados Unidos y que tienen a Irán como un rival. Me refiero a los países que forman parte de la Confederación del Golfo. Emiratos Árabes Unidos, Reino de Bahrein, Arabia Saudita, Sultanato de Omán, Qatar y Kuwait. Esos son los países que conforman el Consejo de Cooperación del Golfo con los que se reunió Biden en Arabia Saudita. Entonces, este es el garantizar la unidad de estos países, la conformación de un frente anti-iraní es importante. Pero Biden dejó claro que continúa su propósito de entenderse con Irán, porque el objetivo sigue siendo que el petróleo iraní ayude a estabilizar el mercado y también ayude a que el petróleo producido por Rusia pueda ser de alguna forma boicoteado en el mercado. La estrategia en lo que tiene que ver con el petróleo ruso ha ido cambiando porque ahora lo que se está discutiendo es ver cómo no boicotearlo, no sacarlo del mercado por el impacto que esto ha tenido, sino bajar su precio y por esa vía menguar los ingresos de Rusia por exportación de este producto. Entonces decía que Biden consiguió parcialmente sus objetivos porque logró un anuncio por parte de Arabia Saudita en el sentido de que se propone incrementar hasta 13 millones de barriles su producción diaria de petróleo. Hoy en día el reino produce 10.5 millones de barriles diarios, lo que representa entonces un incremento de casi 3 millones de barriles por día. Un incremento que habría que ver hasta dónde influiría en la oferta de petróleo a nivel mundial y por tanto de los precios, en un contexto en el que el petróleo ruso está siendo boicoteado. Bueno, esto ha tenido un costo político importante para Estados Unidos, indiscutiblemente. Yo quiero detenerme en esa parte. Primero, decir que Estados Unidos en realidad ha dado un paso atrás. Porque recuerden ustedes que este país estuvo cerca de 20 años con una gran presencia militar en la zona. Luego de la invasión en el 2003
de Irak ya lo había hecho un par de años antes, en el 2001, Afganistán, y sin embargo no pudo conseguir los objetivos propuestos. Se vio en la necesidad de colocar esta región en un segundo plano porque se dio cuenta de que había emergido una amenaza importante en el Oriente Lejano. Y esa amenaza se llama China. Por tanto, salió de Afganistán, salió de esa zona de Oriente Medio, el grueso de sus fuerzas militares, para centrarse en ese asunto que era importante. Pero ahora retorna porque entiende, a la luz del problema que hay energético, que esta zona sigue siendo importante. Y entonces también tropieza con la realidad de que Arabia Saudita, los países, esas monarquías que conforman el Consejo de Cooperación del Golfo, tienen un nuevo socio o nuevos socios, que son China y Rusia, países que le venden armas, países con los cuales tienen un fluido intercambio comercial. Arabia Saudita es uno de los principales proveedores de petróleo de China, conjuntamente con Rusia. Ahora Rusia supera a Arabia Saudita, pero sigue siendo un proveedor importante. Y eso lo dejó claramente establecido el presidente Biden cuando dijo: no nos vamos a alejar de esta zona para no crear un vacío que entonces llenen Rusia y China. Nunca ha habido ese vacío porque las relaciones entre estos dos países con las monarquías árabes ha ido ganando cuerpo desde incluso estando Estados Unidos ahí presente en la zona. Una pequeña pausa, retornamos en breve. Dije que el presidente Biden consiguió parcialmente sus objetivos porque, bueno, como mencionamos, la Arabia Saudita anuncia el incremento de su producción petrolera. No sabemos hasta dónde esto se hará efectivo y qué volumen de incremento real logrará Arabia Saudita. Un incremento tan sustancial en la oferta petrolera no se consigue de la noche a la mañana. Habría que ver si las condiciones están dadas para que eso se pueda garantizar en el corto plazo. También llama la atención que el anuncio se hiciera al margen de la OPEP, porque la OPEP más uno, más Rusia, tienen unos objetivos en cuanto a volúmenes de producción. Y la reunión de la OPEP está pautada para el mes de agosto. Habría que ver qué decisión se tomará en el marco de esta organización, en donde está representada Rusia también como un país no miembro formalmente, pero que viene participando de ese esquema desde hace bastante tiempo. El otro asunto que llama poderosamente la atención es la desconfianza que hay de los países árabes con respecto a Estados Unidos. Porque recuerden ustedes que Estados Unidos apoyó la denominada primavera árabe. La primavera árabe se llevó a Hosni Mubarak, que era un hombre con el que todos estos países se entendía muy bien. El conjunto de estos países se entendía muy bien con Mubarak, que tenía un montón de años ahí al frente de Egipto sin hacer elecciones ni nada de eso. Ahí todo era fraudulento.
Pero también se llevó la primavera árabe Ali Abdullah Saleh en Yemen, que también era un hombre con el que Arabia Saudita se entendía. Como consecuencia de la salida de Ali Abdullah Saleh de Yemen, comenzó el conflicto con los hutíes y pues los hutíes se hicieron en un momento determinado con el control del país. Eso obligó a Arabia Saudita a intervenir. Ahora mismo hay un cese al fuego, pero los hutíes tienen el control de una parte importante de Yemen. Y ese precedente hace que todos esos países que son monarquías desconfíen de Estados Unidos, porque no se sabe en el momento en el que van a apoyar Estados Unidos, podrían apoyar un movimiento similar. Y justamente el mensaje del presidente Biden generó inquietudes claras, obvias, porque él dijo al despedirse: el futuro lo ganarán los países que liberen todo el potencial de sus poblaciones, donde los ciudadanos puedan cuestionar y criticar a los líderes sin temor a represalias. Se está refiriendo claramente al sistema político de esos países. Y eso no es realmente del agrado de esas monarquías que gobiernan allí en esos espacios a sangre y fuego. Son ley, batuta y constitución. Pero también está el precedente de Turquía. A Turquía la quisieron sacrificar, imponerle la creación, que nunca fue de su agrado, de un estado kurdo ahí cerca de su frontera. Y cuando Turquía se opuso, hubo un intento de golpe de estado para desalojar del poder al señor Erdogan. De ahí viene el distanciamiento de Turquía de los países occidentales y algunas contradicciones que hemos visto con esa organización que tiene bases militares en Turquía. Pero eso indiscutiblemente que son asuntos que esta gente, esas monarquías, ven con mucho cuidado. Pues Estados Unidos a veces suelta en banda a sus aliados. Y eso por una cuestión de conveniencia. Sacrificaron a Hosni Mubarak, decíamos. Y los primeros en pegar el grito al cielo fueron los israelíes. Porque con Mubarak los israelíes se entendieron muy bien. Usted tiene el caso, por ejemplo, para apartarnos por un momentito de esa zona de Oriente Medio, usted tiene el caso de República Dominicana. Nosotros tenemos buenas relaciones con Estados Unidos desde hace muchísimo tiempo. Sin embargo, a un país que es un aliado, Estados Unidos le quiere imponer algo que sencillamente el dominicano no acepta, que es esa carga que representa Haití y que puede incluso amenazar a República Dominicana, que puede afectar sensiblemente a República Dominicana hasta el punto de hacerla desaparecer. Pero Estados Unidos tiene desde hace mucho tiempo eso en su agenda y ha hecho un esfuerzo extraordinario por imponerle eso a República Dominicana. Fíjense que hay quienes ahora mismo están preocupados por esto y hacen denuncia constante. No son grupos antiestadounidenses. No son grupos antiestadounidenses. Es un fenómeno realmente hasta curioso si usted quiere. Porque la Fuerza Nacional Progresista no es anti-yanqui. Y es la organización que ha estado al frente de esa línea, pudiera decirse. Luis Abinader y el PRM, que hablan de que no hay una solución al problema de Haití en República Dominicana, su gobierno ha proclamado
unilateralmente una alianza estratégica con Estados Unidos. Y es abiertamente pro-norteamericano y defiende las posiciones estadounidenses en la región y en el mundo. Sin embargo, con respecto a esto, cuando dice no hay solución dominicana, ¿a quién se está dirigiendo? Se está dirigiendo a los que manejan la política en Haití y en la región, que son los Estados Unidos, los que le pueden imponer a República Dominicana esa línea. Y bueno, ese es un fenómeno realmente curioso. Balaguer no era tampoco antiimperialista. Y el primero que hizo la denuncia fue Joaquín Balaguer. Y le costó esos 2 años de mandato al frente del país. Pero bueno, volviendo al tema de Arabia Saudita, decíamos que el presidente Trump ha pagado un alto precio político. ¿Por qué? Bueno, porque ustedes recuerdan, durante el gobierno de Trump se hizo una investigación sobre el asesinato en un consulado saudí en Estambul del periodista del Washington Post, Jamal Khashoggi, que es un hombre, era un ciudadano saudí, pero estaba en el exilio, trabajaba en Estados Unidos, en el Washington Post. Fue a procurar unos documentos al consulado en Estambul, Turquía, para casarse con su novia. Entró al consulado y nunca salió. Lo asesinaron ahí. El gobierno de Erdogan, que no siempre ha tenido una relación un tanto tirante con Arabia Saudita, ahora eso comienza a cambiar, pero protestó por lo que había ocurrido, denunció el hecho, mostró videos, mostró imágenes del periodista entrando a la sede consular y además de eso poniendo en evidencia el ingreso al país de un comando saudí que fue el responsable de asesinar a Khashoggi y de desaparecer sus restos. Esa investigación Donald Trump no la dio a conocer. Cuando llega Biden, se encuentra con esos documentos, él hace la publicación de que los organismos de seguridad habían concluido en que el príncipe Salman tenía responsabilidad, dio su anuencia a eso y habló de convertir al reino de Arabia Saudita en un paria mundial. Incluso, como un gesto simbólico, la calle que está frente a la sede diplomática saudí en Washington fue bautizada con el nombre de Khashoggi, lo cual fue realmente una dura bofetada al príncipe Salman y también a Arabia Saudita. Eso se entendió como parte de esa promesa, se entendió que era el cumplimiento de esa promesa de Biden de aislar a Arabia Saudita. Y entonces, ahora, en esta coyuntura especial que está viviendo el mundo, Biden se ve en la necesidad de buscarle el lado, como decimos aquí en Dominicana, al príncipe Salman, porque es su interés que Arabia Saudita produzca más petróleo, a ver cómo bajan los precios y la situación un poco se alivia internamente en Estados Unidos, porque la inflación está golpeando duramente al consumidor estadounidense y eso se está expresando, se está reflejando en la intención del voto. Los demócratas tienen una baja popularidad y la gente entiende que lo mejor sería votar por los republicanos ahora en las elecciones de medio término y que Biden no pueda reelegirse en el 2024. Permítame otra pausa, en breve retorno.
La Casa Blanca elaboró un guión bien detallado de la visita de Biden a Arabia Saudita, con el objetivo de exponer lo menos posible al presidente. La idea era que no hubiera un saludo directo de Biden y el príncipe Salman, y que no se produjeran reuniones en donde la atención se concentrara fundamentalmente en estos dos personajes, el presidente de Estados Unidos y el jefe del Estado saudí de facto, porque el padre es todavía el jefe del Estado formalmente. Ahora, como el anfitrión era Arabia Saudita, ese guión no se pudo observar rigurosamente. Y entonces ahí vimos a un Biden saludando, chocando el puño con el príncipe Salman, con los rostros de ambos ligeramente inclinados hacia adelante en señal de reverencia. Además, una sonrisa para nada disimulada. Y eso llamó mucho la atención y provocó muchas críticas. El editor del Washington Post dijo que eso era vergonzoso. Y la que fue novia de Khashoggi, con la que él se iba a casar, que lo acompañó al consulado saudí, pero que no entró a la sede de ese consulado en Estambul, dijo que las manos del señor Biden se ensuciarán de sangre con las próximas víctimas. Y hubo reacciones incluso hasta de legisladores estadounidenses condenando ese comportamiento del presidente Biden. Pero, en realidad, el objetivo del presidente de Estados Unidos estaba claro. Su interés era conseguir eso. Trató de salvar un poco la situación diciéndole a los medios de comunicación que al principio de la reunión que sostuvo con el príncipe Salman, él le dejó claro lo que él pensaba con respecto a lo que había ocurrido con Khashoggi. Refirió que el príncipe Salman le respondió diciéndole que él no tenía responsabilidad en eso y que había sido un error, pero que él le respondió a su vez diciéndole que sí, que él pensaba que tenía responsabilidad en ese asesinato. Eso equivale a una acusación de asesinato. Pero el presidente Biden dijo que él esperaba que eso no ocurriera nuevamente. Pero el príncipe Salman al mismo tiempo dio su versión a través de representantes de lo que había ocurrido ahí, de cuál fue su respuesta. ¿Y qué fue lo que dijo en respuesta el príncipe saudí? Bueno, le dijo a Biden que debió haberse hecho una investigación también del asesinato en Israel de la periodista Shirin Abu Akleh, que fue asesinada durante una manifestación palestina. Era una señora de origen palestino que también tenía la nacionalidad estadounidense. Le quiso decir: tus investigaciones son selectivas porque investigaste la muerte de Khashoggi, pero no te preocupaste por la muerte de esta periodista palestina. Biden había dicho ya en Israel que había que hacer una investigación para determinar las causas de esa muerte. Sin embargo, todo el mundazo sabe quién fue que mató a esa periodista. Ahí no se requiere ninguna investigación. Pero Washington no hizo absolutamente nada
para establecer responsabilidades, como sí lo hizo en el caso de Khashoggi. Este problema evidencia las contradicciones, son un reflejo de problemas internos en Estados Unidos. Porque resulta que los saudíes tuvieron muy buenas relaciones con Donald Trump. Los saudíes apoyaron a Donald Trump desde el principio. Porque la posición, en ese entonces, Benjamín Netanyahu, siempre estuvo inconforme con la administración demócrata, porque eran los que más insistían en el tema palestino. Y entonces hubo un apoyo claro a Donald Trump y muy buenas relaciones también entre saudíes y estadounidenses. Cuando cambian cuando se produce el triunfo de Biden, entonces de alguna forma Biden intenta pasarle la factura a Arabia Saudita por ese apoyo que le dio a Donald Trump. Y ese es el problema que está ahí. Bueno, el príncipe Salman también dijo, les recordó a Biden la masacre que se cometió en una cárcel, la cárcel de Abu Ghraib, en donde ustedes recordarán que se torturaron prisioneros iraquíes hasta la muerte. Murieron varios prisioneros iraquíes en esa cárcel, y eso fue denunciado por los medios de comunicación con fotografías y todo. Y ahí se veía a unos soldados estadounidenses con un prisionero iraquí atado con una cadena al cuello, otro subido en una especie de poste de madera con unos cables eléctricos atados al cuerpo y en unas posiciones que obligaban a un gran esfuerzo, y cada vez que había un intento por relajar el cuerpo, entonces se producía ese shock eléctrico. Otro prisionero con el rostro embarrado de heces fecales y cosas así, que eran realmente actos brutales, que además de eso iban en contra de convenciones internacionales que condenan precisamente la tortura. Y eso se lo recordó el príncipe Salman al presidente de los Estados Unidos en ese encuentro, según eso que pusieron a circular los saudoárabes. Entonces fíjense cómo eso realmente es vergonzoso. Dos países aliados sacándose en cara tirando al sol todos los trapos sucios. Probablemente nada de eso hubiera salido a la luz pública de no existir estas contradicciones políticas. Ocurre muchas veces cuando se dan pleitos entre delincuentes, rivalidades entre delincuentes. Y entonces, en medio de esas rivalidades salen a flote esas interioridades. Eso realmente es algo sumamente vergonzoso. Y hace que uno entonces se pregunte, porque se habla ahora de los hijos de Putin. Los hijos de Putin. Y los hijos de Putin son Maduro, Daniel Ortega, el presidente de Cuba. Ahí vimos a Vargas Llosa gozando con esa expresión que utilizó Felipe González. La pregunta es, ¿y este rey Salman, hijo de quién es? ¿Hijo de quién es? Porque resulta que hay un asesino que agarraron con la mano en la masa. Siempre lo fue, porque no es la primera vez que matan
en Arabia Saudita. No es la primera vez. Antes de eso hubo masacres. Y después de eso hubo más muertes. Entonces dice Biden, esperamos que eso no se vuelva a producir. Pero es que después del asesinato de Khashoggi han muerto un montón de opositores al régimen saudí. Eso siempre ha ocurrido. Ahora, nunca había trascendido porque la alianza con Arabia Saudita era algo tan fuerte y había una unidad con respecto a estas alianzas, a la conveniencia de esta alianza, tal en Estados Unidos que eso no trascendía. Pero con la polarización de la política estadounidense se producen esos hechos. Además, fue algo puesto en evidencia por el gobierno de Erdogan. Ahí no hubo sencillamente nada que hacer. Algo que se grabó en video, la entrada de Khashoggi, que nunca salió de ahí y nunca se pudo dar en un consulado donde habían cámaras por todas partes, nunca se pudo explicar la salida, por qué nunca salió de ahí. Y entonces, pues, ese hecho también documentado no dejaba lugar a duda con respecto a lo que había ocurrido realmente en esa sede consular. Vamos a la otra pausa. En un momento retornamos.